La maestra de preescolar de mi hijo cambió de carrera y se convirtió en instructora de fitness. Para convencerme de que me apuntara a clases particulares por valor de 40.000 yuanes, accedió a todas mis peticiones e incluso se ofreció a ser mi novia por un día. Laura era la maestra de preescolar de mi hijo. Era guapa, tenía una figura estupenda y a veces podía parecer un poco salvaje. No esperaba que Laura dejara su trabajo y se convirtiera en instructora de fitness. Para convencerme de que me apuntara a clases particulares por valor de 40.000 yuanes, accedió a mis exigencias desmesuradas. Dudé un poco en ese momento e intenté hacerle una petición desmesurada, ser mi novia por un día. Para mi sorpresa, Laura sonrió y dijo, no hay problema, Carlitos, soy toda tuya. Avísame cuando hayas reservado un hotel y te veré. Al escuchar la respuesta ambigua de Laura, junto con sus ojos abiertos y expectantes, admito que quedé completamente cautivada. Para ser honesta, desde que mi hijo empezó el kinder, su madre solía recogerlo y dejarlo, y yo rara vez iba. La única vez que fuimos realmente cercanos fue en la fiesta de graduación de mi hijo. Laura, bailando con energía en minifaldas con otras maestras, captó de inmediato la atención de todos los padres presentes. Desde ese día, sentí que Laura era una belleza deslumbrante, una mirada radiante, un cuerpo espectacular y un aura salvaje. Al principio pensé que no la volvería a ver, pero unos meses después, la vi a la salida de un gimnasio. Guapo, ¿te gustaría hacerte socio? Tenemos una promoción de compra uno por un año y llévate otro gratis. Lo siento, no necesito una ahora mismo. Estaba ocupado revisando la propuesta de una empresa, así que bajé la cabeza y ni siquiera me molesté en leerla, rechazando rotundamente la oferta de la hermosa mujer. Oye, ¿eres el papá de Mateo? Yo era su maestro de kinder, la profesora Laura. ¿Te acuerdas de mí? Justo cuando estaba a punto de irme, la hermosa mujer me saludó de repente con una grata sorpresa. Al oír esto, levanté la vista de inmediato. Llevaba ropa informal y una coleta, luciendo aún más femenina que en el kinder. Con una mezcla de sorpresa e incredulidad, dije. Profesora Laura, ¿por qué está repartiendo volantes ahora? ¿Trabaja aquí? Laura soltó una carcajada cuando la reconocí. Me miró de arriba abajo y luego dijo, señor Carlos, creo que necesita un entrenador personal. Nuestra empresa tiene un evento, ¿por qué no va a verlo? Dijo Laura con una sonrisa, y luego se acercó y me dio un suave codazo en el brazo. No sé por qué, pero la seguí sin darme cuenta. Debo decir que el ambiente del gimnasio es bastante agradable. Después de que Laura me presentara brevemente, me miró con una sonrisa coqueta. Señor Carlos, no, le llamaré Carlitos, ¿de acuerdo? Carlitos, ¿por qué no se hace socio y me cuida? Luego vengo a enseñarle. Al oír esto, pregunté, perplejo y sorprendido, ¿es usted entrenador? Laura se rió entre dientes. Carlitos, es cierto. Soy entrenador aquí. De hecho, estudié educación física en la universidad. Bueno, espera, te tengo una sorpresa. Laura me sonrió con coquetería, y entonces la vi entrar al vestuario femenino. En ese momento, eché un vistazo rápido y vi a varias mujeres guapas entrenando en el gimnasio. Muchas de ellas tenían una figura espectacular, y su ropa deportiva sexy las hacía aún más llamativas. Carlitos. Justo cuando observaba a las mujeres entrenar, Laura me dio una palmadita en la espalda y me gritó. Miré hacia atrás y me impresionó de inmediato su atuendo. No me esperaba que la figura de Laura fuera tan perfecta. Llevaba pantalones de yoga y una camiseta negra de tirantes. Su figura curvilínea, junto con su piel clara, la hacían lucir realmente perfecta. No me esperaba que Laura, que antes lucía radiante y juvenil, luciera tan sexy ahora. Era incluso más atractiva que esas famosas, y su aspecto era impresionante. La miré y me quedé atónita. Carlitos, ¿qué tal? Estoy en buena forma, ¿verdad? Ven, te enseño, dijo Laura mientras me llevaba a la zona de máquinas. Primero me pidió que levantara una barra de 30 kilogramos, pero no lo logré. Fue bastante vergonzoso, pero Laura sonrió y me lo demostró. Para mi sorpresa, Laura lo levantó, y no me pareció muy difícil, y su técnica era perfecta. Luego, me llevó a dar unas vueltas más. La verdad es que me quedé un poco desconcertado. Pero ver a Laura entrenar, sobre todo a su lado, fue un verdadero placer. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Te haces socio y empiezas a entrenar?
No te preocupes, si te apuntas a clases particulares, te doy clases yo mismo. Laura, al ver mi expresión incómoda, se presentó generosamente. Luego, me enseñó un folleto del gimnasio y me describió algunas de las clases. Al decir esto, sentí que me estaban engañando. Quizás tenía muchas ganas de acercarme a Laura, así que fingí compostura y le dije, profesora Laura, me gustaría preguntarle si de verdad me hago socio y me apunto a clases particulares. ¿Hay algún descuento? Después de todo, ya nos conocemos. Laura me dedicó una sonrisa fantasmal y miró a su alrededor. Al darse cuenta de que no había nadie, se acercó a mi oído y me susurró, Carlitos, si te apuntas ahora mismo a una clase particular de $40,000, puedes pedir lo que quieras y te lo concederé. Al terminar, Laura me miró con cariño, expectante. Al ver mi vacilación, se sonrojó de repente y dijo, Carlitos, en serio, lo que pidas, lo haré. Necesito este tipo de ventas ahora mismo. Hace siglos que no vendo. Después de que terminemos, puedo llevarte adentro a hacer algo de ejercicio. Tras decir esto, Laura me miró con una expresión ligeramente tímida, inclinándose más cerca, lo que me hizo perder la cabeza al instante. De acuerdo, entonces me apunto a una clase particular contigo. Tras escuchar mi acuerdo, Laura saltó de alegría. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos, dijo Laura con alegría, y no pudo evitar darme otro abrazo cariñoso. Laura sonrió y dijo que vendría a recoger el acuerdo. Yo seguía atónito, con ganas de más, porque su abrazo fue tan satisfactorio. Al poco rato, con Laura y el departamento de finanzas del gimnasio ocupados, pagué la cuota de 43.800 yuanes. La tarjeta de socio costaba 3.800 yuanes al año y las clases particulares 40.000 yuanes. Después de entregarme la tarjeta de socio y las facturas, Laura sonrió y dijo: Carlitos, ven, te llevaré a la sala VIP para que lo pruebes. Laura me tomó del brazo con suavidad y entró en la sala VIP. No había nadie dentro. Laura me enseñó brevemente algunos ejercicios de calentamiento y me dio una breve explicación. Pero en ese momento, mi mente estaba completamente en otra parte, mirándola. Laura pareció leerme el pensamiento y dijo con una sonrisa: Carlitos, ¿qué pasa? ¿Tienes algo que decir? ¿Puedo hacerte una petición un poco extravagante? Me sentí un poco avergonzado, pero aún así me armé de valor para tantear el terreno. Claro, por supuesto. Aunque Laura habló con generosidad, pude ver un ligero rubor en sus mejillas. Al ver que no había nadie, me armé de valor para hablar directamente. Profesora Laura, ¿qué le parece si es mi novia mañana por un día? Al principio pensé que Laura se pondría furiosa después de hacerle esta petición, pero sonrió radiante, me miró y dijo: Carlitos, ¿no te da miedo que tu esposa se entere? Yo, puedo hacerlo discretamente, dije, un poco avergonzado. Laura vio mi timidez y comprendió mis intenciones. Con una sonrisa pícara, dijo: Tranquilo, Carlitos. Te prometí todo lo que te pidiera, y sin duda lo haré. Mira, luego se lo diré a nuestro jefe y mañana pediré permiso. Entonces pasaré todo el día contigo. Laura dijo esto con una sonrisa pícara y me tocó la mejilla con delicadeza. La sensación me cautivó al instante. En ese momento, quise abrazar a Laura fuerte. Por un instante, Laura me volvió loco. Al no ver a nadie alrededor, y con su naturaleza coqueta, de repente la abracé con fuerza. Mi mano comenzó a tocar sus pantalones de yoga. Laura dijo inmediatamente, nerviosa y tímida: Carlitos, no podemos hacer eso aquí. Alguien podría vernos. Casualmente, en ese mismo momento, un entrenador se acercó y preguntó en voz alta: Señor, ¿en qué puedo ayudarle? Al ver que alguien se acercaba, tuve que soltar a Laura. Laura dijo entonces con una sonrisa incómoda: Carlitos, nos vemos mañana. Laura sonrió, se despidió con la mano y se fue. Al ver a Laura irse, no pude soltarla durante un buen rato. De camino a casa, no dejaba de pensar en este incidente, preguntándome qué hacer después de mi cita con Laura al día siguiente. Inesperadamente, en ese momento, Laura me envió un mensaje secreto por WeChat: Carlitos, si has reservado un hotel para mañana, avísame. Ver este mensaje, junto con los emojis de beso y abrazo, me llenó de adrenalina. Emocionado, rápidamente organicé mis planes y revisé mi teléfono para ver qué hotel sería adecuado para mañana.
Justo en ese momento, mi esposa, Elena, regresó de recoger a nuestro hijo, Mateo. Después de que regresaran, sonriendo, Elena me dijo de repente que enviaría a nuestro hijo a casa de sus abuelos mañana por la noche porque tenía un viaje de negocios durante el día y no volvería hasta pasado mañana. Al oír esto, sentí una oleada de alegría. Había estado pensando en buscar una excusa para no volver a casa mañana por la noche o para volver tarde, pero no esperaba que esto fuera un regalo del cielo. Así que fingí decepción, consolé a mi esposa, Elena, y luego abracé a nuestro hijo. Justo entonces, mi esposa dijo con gravedad: Carlos, ¿sabías? Hoy me enteré de que la madre de Daniel, un compañero nuestro del kinder, se suicidó cortándose las venas. Me quedé impactado al oír esto. Después de todo, también había oído que el padre del niño se había suicidado saltando de un edificio tras ser estafado y contraer una deuda enorme por usura. Sí, papá, Daniel está en una situación muy difícil ahora. Ya ni siquiera tiene mamá ni papá. En ese momento, mi hijo se acercó triste, con lágrimas en los ojos. Después de unas palabras amables, mi esposa, Elena, al ver mi expresión seria, me advirtió: Carlos, recuerda, no te metas en préstamos online ni en dividendos de inversión estos días. Muchos son estafas. Debes tener cuidado, o podrías arruinar a tu familia y tu vida. Sonreí con torpeza: cariño, lo entiendo. He descargado aplicaciones antifraude en mi teléfono. Si me pides dinero, no te daré ni un céntimo. Dicho esto, mi esposa fue a la cocina a preparar la cena, mientras mi hijo se fue a su habitación a hacer la tarea. Pero un rato después, mi hijo tuvo un problema de matemáticas y me llamó para que lo ayudara. Después de terminar de ayudarle con matemáticas y salir, de repente vi una tarjeta de socio de Health and Fitness en su estantería. Me quedé atónito, con los ojos como platos. ¿No es este Health and Fitness el mismo gimnasio en el que estuvo Laura hoy? ¿Cuándo se hizo socio mi esposa, Elena, también en secreto de Health and Fitness? Durante la cena, lo mencioné casualmente, y mi esposa, Elena, dijo con calma: una amiga me recomendó esa membresía. Dijeron que iban a tener un evento, así que fuimos algunos. Fui varias veces, pero últimamente he estado ocupado, así que no he estado. Sintiéndome culpable, no me atreví a preguntar más. Mi esposa solía salir a correr, jugar al bádminton o algo así. Al día siguiente, después de dejar a mi hijo en el colegio, mi esposa llamó a sus abuelos y les pidió que recogieran a Mateo después del colegio. Sus abuelos, como era de esperar, estaban encantados de poder recoger personalmente a su nieto del colegio y llevarlo a su casa a pasar la noche. Poco después de las 10 de la mañana, mi esposa llegó a la ciudad a la que iba de viaje de negocios. Me envió 2 fotos de una reunión y me explicó que ella y su jefe tenían que asistir a la conferencia de inversiones de otra empresa esa noche y que no regresarían hasta el día siguiente. Me animó a cenar en la oficina y a ir temprano a casa a descansar. Pero no me preocupaba en absoluto mi esposa, porque su jefa también es mujer y la he visto varias veces. Como era de esperar, estaba encantado. Terminé todo mi trabajo por la mañana. Al fin y al cabo, soy el vicepresidente de esta empresa, así que encontré una excusa para salir de la oficina por la tarde. Sobre las 5 o 6 de la tarde, le escribí a Laura para avisarle que había reservado un hotel y que saldría a cenar conmigo. Cuando Laura se enteró, me dio el visto bueno enseguida. Después de pedir, Laura se acercó. La verdad es que me quedé atónito. Llevaba una falda negra corta, una camiseta de manga corta escotada y una capa exterior negra. Su pelo largo y ondulado le caía sobre los hombros, y el ligero aroma a perfume en su cuerpo era realmente cautivador. «Carlitos, ¿me queda bien esto? ¿Es un poco añejo?» Laura se sentó y soltó una risita. Después, empezamos a comer. Yo había pedido zumo, pero de repente Laura me sugirió vino. Entonces pedí una botella de vino tinto. Había pensado pedir una botella de más de 3,000 yuanes, pero Laura dijo que no era tan cara, así que acabamos pidiendo una botella de poco más de 200 yuanes. Sus palabras me conmovieron profundamente. De hecho, nos terminamos la botella entera. Aunque no era caro, estaba bastante bueno. Después de cenar, al principio pensé en llevar a Laura a dar un paseo, pero sonrió y me dijo: no teme que su esposa o alguien conocido nos vea. Le solté una risa incómoda y luego la llevé a la lujosa suite del Hotel Shangri-La que había reservado con antelación. No sé si estaba demasiado borracho, pero una vez dentro,
noté que Laura era aún más proactiva que yo, besándome apasionadamente. Me hirvió la sangre al instante y respondí con pasión. Laura incluso tomó la iniciativa de desabrocharme el cinturón. Probablemente habían pasado varios días desde la última vez que mi esposa y yo habíamos tenido intimidad, y Laura y yo estábamos desbocados. Sentí que Laura estaba realmente salvaje y desenfrenada, una sensación que nunca antes había experimentado. Por suerte, mi esposa no llamó esa noche, así que dormí hasta las 8 de la mañana siguiente. Al ver a una belleza tan impresionante como Laura en mis brazos, me sentí como en otro mundo, como en un sueño. Pero al mismo tiempo, sentí una oleada de culpa y autoinculpación, compadeciéndome de mi esposa. Ese día, cuando mi esposa llegó a casa, no solo trajo regalos para nuestro hijo, sino también un pequeño obsequio para mí. Esto me hizo sentir aún más pena por ella, y me sentí increíblemente culpable. 2 días después, fui al gimnasio y tuve una cita con Laura para que me ayudara a entrenar. Mientras ella y yo entrenábamos en la zona de fitness, Laura anunció de repente que mi esposa, Elena, había llegado. Salí corriendo al vestuario masculino. Como media hora después, Laura me dijo que mi esposa se había ido. Salí, algo desconcertado, y le pregunté qué pasaba. Laura me dijo en voz baja que mi esposa había venido a cancelar su membresía porque su anterior entrenador personal había renunciado hacía 2 semanas y ya no venía. ¿Entrenador personal? Abrí los ojos de par en par al enterarme de que mi esposa también había contratado a un entrenador personal, y un mal presentimiento me invadió. Carlitos, hay algo que no sé si debería contarte. Claro, me lo están contando en secreto. Pero tranquilo, cuando mi cuñada vino hace un momento, estaba escondido en un rincón, así que no me vio. Al ver la expresión seria de Laura, sentí aún más que algo le pasaba a mi esposa. Justo entonces, Laura se inclinó, abrió su teléfono y me dio una foto. Al ver esta foto, se me disparó la presión. Vi a mi esposa, Elena, y a un entrenador personal posando íntimamente, ambos con una amplia sonrisa. Las manos del entrenador descansaban sobre la cara interna de los muslos de Elena. Aunque esta foto no prueba directamente la infidelidad de Elena, es tan reveladora que cualquier hombre se pondría furioso. Justo cuando miraba la foto aturdido, Laura se inclinó y dijo, Carlitos, le acabo de preguntar a mi compañero y me dijo que mi cuñada siempre salía temprano del gimnasio después de entrenar con su entrenador personal. Alguien los vio yendo al Hotel Imperial de enfrente. Abrí los ojos de par en par al oír esto. Nunca imaginé que mi esposa, normalmente reservada, se vería con otro hombre a mis espaldas. ¿Será que cuando dijo que estaba de viaje de negocios hace unos días, en realidad se encontraría con este entrenador esa noche? Pensando en esto, y en el hecho de que a menudo decía que trabajaba hasta tarde, sentí cada vez más que mi esposa, Elena, me había estado engañando. Joder, Elena. La voy a matar. Al verme furiosa, Laura se acercó y, aprovechando que no había nadie, me abrazó con ternura y me consoló. Carlitos, creo que lo mejor es que reúnas pruebas a escondidas. Si vas a confesar ahora y no tienes pruebas, no te servirá de nada cuando nos divorciemos y dividamos los bienes. Al principio estaba furiosa, pero tras escuchar las palabras de Laura, me tranquilicé un poco y sentí que tenía razón. Como Laura ya me había engañado, mi siguiente paso fue reunir pruebas de su infidelidad a escondidas, de lo contrario, si nos divorciábamos, ella sería la que saldría ganando. Al volver a casa, fingí que no había pasado nada, pero por dentro, ya se había formado una brecha entre Elena y yo. Pensar en las fotos íntimas de Elena y ese entrenador me llenó de rabia. Solía sentirme culpable por nuestra relación secreta y me daba pena Elena. Desde que empecé a sospechar de ella, me he vuelto aún más frenético. Un día, después de que Laura y yo termináramos de besarnos en el hotel, de repente miró por la ventana y gritó, Carlitos, mira, ¿esa mujer es mi cuñada? Al oír esto, miré a propósito por la ventana desde mi habitación de hotel y vi a un hombre entrando íntimamente en un taxi con Elena. Al subir, se veía que la rodeaba con el brazo por la cintura. Me puse furioso al instante. Era obvio que acababan de salir del hotel y quizá ya habían desahogado su ira. Al pensarlo, me enfurecí aún más. Carlitos, ese hombre se parece al entrenador personal de mi cuñada. Cuando Laura terminó de hablar, sacó la foto y me mostró el rostro y la figura del hombre. Parecía la misma persona. Al ver mi enfado y angustia, Laura me preguntó si podía ayudarme a encontrar pruebas de su infidelidad. Tras pensarlo un rato, decliné la oferta.
Al final, decidí seguir a escondidas el paradero de Elena. Un día, mientras soñaba despierto en el trabajo, recibí de repente un mensaje de WeChat de Laura. Para ser precisos, era una captura de pantalla. Al principio, no entendí qué pasaba, pero al mirarla con más atención, me di cuenta de que una de las fotos era de mi esposa, Elena. La primera captura de pantalla era de un hotel con estrellas, y la segunda era de Elena. El texto decía: estoy en el extranjero, esperando a que esta pequeña venga a atenderme. Le seguían unos emojis eróticos. Llamé inmediatamente a Laura y me dijo que lo había descubierto por casualidad gracias a una compañera. Después de todo, eran compañeras. También me dijo que el entrenador físico que acompañaba a Elena estaba en el área X, supuestamente con una mujer adinerada que iba allí a montar un negocio de jade. Al ver esta captura de pantalla, sumada a lo que Laura me había contado, me puse furioso y no supe qué hacer. Quería confrontar a Elena, pero no tenía ninguna prueba sólida. Pero lo que me impactó aún más fue que, después de que Elena volviera de recoger a su hijo esa noche, me dio una noticia impactante. Me dijo que al día siguiente se iba de viaje de negocios con la jefa de su empresa, la señorita López. ¿A dónde vamos? Al extranjero, esta vez a la región X. Escuchar la palabra región X me enfureció al instante. Justo esa tarde, Laura me había dicho que el entrenador la esperaba en la región X. ¿No tenía ni idea de que Elena fuera a la región X mañana? ¿Es un viaje de negocios? ¿Es una cita en el extranjero? Enseguida estallé en ira. ¿Por qué vas al área X? ¿Por qué la señorita López siempre te invita a ir con él? ¿Estás de viaje de negocios o en una cita? Elena abrió mucho los ojos cuando le pregunté, y me preguntó con incredulidad: Carlos, ¿qué quieres decir? ¿No confías en mí? Bueno, anda, usa mi teléfono para llamar a la señorita López y pregúntale tú mismo. Elena, algo enfadada, me entregó el teléfono y lo desbloqueó. Por un momento, no supe qué hacer. Quería contestar, pero dudé. Justo entonces, llamó su jefa, la señorita López. Al verla, contestó el teléfono inmediatamente, incluso poniendo el altavoz. Una hermosa voz se escuchó de inmediato. Elena, no hace falta que vengas a la oficina mañana por la mañana. Solo ve al aeropuerto esta tarde y reúnete conmigo. Si consigues este pedido de joyas, te ascenderé a vicepresidenta el mes que viene. Entonces haz lo mejor que puedas. Vale, señorita López, lo entiendo. Gracias. Al oír su conversación, dudé. ¿De verdad lo había entendido mal? Al verme aturdida, Elena pareció genuinamente enfadada. Carlos, si de verdad no quieres que me vaya, dímelo ahora y le contaré a la señorita López mi renuncia. De ahora en adelante, me centraré en criar a nuestro hijo en casa y ser ama de casa a tiempo completo. Para que no seas tan paranoica y desconfiada. Tras escuchar las palabras de Elena, me tranquilicé y fingí disculparme. Para entonces, ya lo había decidido. Iría a escondidas al día siguiente y seguiría a Elena para ver si había tenido una aventura con ese entrenador en el extranjero. A la mañana siguiente, después de organizar mi trabajo en la empresa, le dije a mi jefe que planeaba volar al área X esa noche. Justo cuando estaba a punto de reservar mi vuelo, Laura me llamó de repente. Carlitos, ¿tu cuñada se va de viaje de negocios estos próximos 2 días? Me dijo ese entrenador que parecía que iba a verlo específicamente. ¿Quieres acompañarme en secreto? Si quieres ir, puedo ir contigo. Al fin y al cabo, soy chica, así que algunas cosas son más fáciles para mí que para ti. Pero tienes que reembolsarme el billete de avión y el alojamiento. Laura soltó una risita. Pensando en la atractiva figura de Laura y su dulce sonrisa, pensé que llevarme a una belleza tan impresionante no sería mala idea. Acepté de inmediato la sugerencia de Laura y reservé 2 billetes para el área X. Los vuelos de Elena y la señorita López salían por la tarde, mientras que el nuestro era por la noche. Después de bajar del avión esa noche, Laura me llevó al hotel donde se alojaba el entrenador, pero parecía que Elena no había estado allí esa noche. Vimos a Javier, el entrenador, bebiendo solo en un bar cercano en plena noche. Laura y yo volvimos al hotel. Esa noche, tuvimos 2 arrebatos más. Al día siguiente, vi a Elena y a la señorita López ir a una fábrica de jade en el área X a inspeccionarla. Claro, estas eran sus publicaciones en WeChat Moments.
Al mediodía, Laura y yo terminamos de almorzar y estábamos a punto de volver al hotel a descansar cuando recibí una llamada de nuestra hermosa jefa, la señorita López. Hola, ¿es Carlos? Soy la jefa de Elena, la señorita López. Elena ha desaparecido. No he podido contactarla en toda la mañana y su teléfono está apagado. Al oír la voz nerviosa y sollozante de la señorita López, entré en pánico. ¿Será que Elena fue a algún sitio y su teléfono simplemente dejó de sonar? No, le dije que volveríamos juntos después de visitar la fábrica, pero fue al baño y no la he visto desde entonces. Entonces vigílala. Si las cosas no salen bien, llama a la policía más tarde. No puedo ayudarte ahora mismo. En ese momento, definitivamente no podía decir que estaba en el área X. Después de todo, no tenía ninguna prueba de la infidelidad de Elena. Si supieran que la acechaba en secreto, las consecuencias serían desastrosas. Tras colgar, Laura pensó un momento y dijo, Carlitos, ¿será que mi cuñada apagó el teléfono a propósito para ir a ver a ese entrenador personal, Javier? Más tarde encontré un número local y llamé a mi esposa, Elena, para confirmar que sí estaba apagado. En ese momento, Laura sugirió que siguiéramos a Javier en secreto. Buscamos durante toda una tarde, pero no encontramos rastro de Javier. Sin embargo, sobre las 8 o 9 p.m. lo vimos saliendo de otro hotel, completamente solo. Carlitos, sigámoslo. Quizás esté viendo a mi cuñada ahora mismo. En ese momento, no le di mucha importancia y seguía escondidas a Laura para seguir a Javier y ver si realmente se encontraba con Elena. Justo cuando seguíamos a Javier a la puerta de una villa privada, de repente recibí una llamada de la señorita López. Me preguntó con ansiedad, hola, Carlos, tu esposa Elena ha desaparecido. Hace siglos que no puedo contactarla y su teléfono siempre está apagado. Me preocupa mucho que esté en peligro. Entonces llama primero a la policía. No puedo hacer nada por ti ahora mismo. Como estaba desesperado por seguir a Javier adentro para ver qué pasaba, colgué rápidamente. Justo cuando Laura y yo estábamos a punto de entrar, varias personas nos detuvieron agresivamente en la puerta. ¿Tienen invitación? No pueden entrar sin ella. Al oír esto, Laura se adelantó rápidamente y dijo con una sonrisa, soy Javier, el de antes. Vine aquí con él. Laura dijo con una sonrisa, y luego les metió $500 en los bolsillos. Al ver que quien acababa de entrar era efectivamente Javier Rodríguez, y considerando la propina de Laura, la gente asumió que éramos clientes habituales, así que nos dejaron entrar. Una vez dentro, me di cuenta de que se trataba de una subasta privada y clandestina. Además, varias personas cerca del escenario de la subasta portaban metralletas. La escena era bastante aterradora. Entramos a buscar a Javier, pero lo encontramos sentado dentro del local. Laura y yo encontramos rápidamente un asiento, instados a hacerlo por varios guardaespaldas que estaban cerca. Poco después, comenzó la subasta. Al principio, se trataba de antigüedades, pero pronto se subastaron mujeres. Me quedé atónito. La primera mujer era de piel oscura. Aunque parecía atractiva, su piel era demasiado oscura. Al final, un anciano la compró por $1,000. Mientras el anciano sonreía y se llevaba a la belleza morena, noté que sonreía radiante, probablemente aliviada de que alguien la hubiera comprado. Pero la siguiente mujer que apareció me sobresaltó de inmediato. Era mi esposa, Elena. Dos mujeres la ayudaban a levantarse, con las manos atadas. Parecía aturdida, con los ojos vidriosos, como si la hubieran drogado. Bien, la siguiente, esta belleza impresionante. Puja inicial, $2,000. En ese momento, el subastador empezó a gritar. Como Elena era increíblemente hermosa y tenía una figura atractiva, de inmediato se armó un revuelo. En poco tiempo, alguien había ofrecido hasta $10,000. Aunque Elena pudiera haber sido infiel, seguía siendo mi esposa y la madre de mi hijo. Verla secuestrada y vendida como una mercancía en ese mismo instante fue profundamente incómodo y angustioso. Mientras yo seguía aturdido, Laura gritó preocupada, Carlitos, ¿qué hacemos? Es tu esposa y la madre de Mateo. ¿Qué tal si la bajas tú primero? Si alguien más se la lleva, probablemente sufrirá abusos e incluso perderá la vida. Al escuchar las palabras de Laura, junto con mi bondad interior, sentí que, pasara lo que pasara, no podía permitir que mi esposa cayera en ese estado.
Después de todo, incluso si nos divorciábamos, seguía siendo la madre de mi hijo. Se me llenaron los ojos de lágrimas al levantar mi cartel y ofrecer 20.000. En ese momento, aún esperaba que Elena me mirara, pero estaba completamente aturdida, claramente drogada e inconsciente. Pero, para mi sorpresa, mucha gente empezó a competir conmigo por la propiedad. Naturalmente, por el bien de mi esposa, tuve que subir el precio. En el calor del momento, y en la tensa situación, simplemente ofrecí 1.000.000. Pero, para mi sorpresa, alguien más seguía compitiendo conmigo. Estaba al borde de las lágrimas y de repente grité. Por favor, todos, dejen de competir conmigo. Esta mujer es mi esposa, y de verdad la quiero de vuelta. Todo el público estalló en risas, algunos en estado de shock. Al final, compré a Elena por 2.000.000. Tras el éxito, quise subir y llevármela, pero el subastador dijo, señor, por favor, pague primero. $2.000.000. Recuerde, son $2.000.000 estadounidenses. Aquí usamos dólares estadounidenses. $2.000.000 estadounidenses. Me quedé atónito al oír esto. Al ver a Elena sentada en el escenario, aturdida, entré en pánico y rápidamente saqué mi billetera y todo mi efectivo y tarjetas. Pero incluso si lo gastara todo, no sería suficiente. $2.000.000 estadounidenses equivalen a más de 14 millones de yuanes hoy. ¿No tienes dinero? ¿Vienes a subastar si no tienes? Intentas engañarnos, ¿verdad? En ese momento, uno de los líderes me puso una metralleta en la cabeza. Al ver esta escena, me asusté de inmediato. Grité. De verdad que no tengo tanto dinero. Te doy todo lo que tengo. ¿Sin dinero? ¿Todavía no tienes casa ni coche? Puedes hipotecarlos, dijo otro hombre rápidamente. Pero esto está en China, no aquí. Me desplomé por completo. No importa. Solo firma este contrato de hipoteca y da tus huellas, y te ayudaremos a lidiar con esto. Si no estás de acuerdo, según nuestros principios, tú y tu esposa morirán. Al terminar, disparó directamente al tejado. Me asusté al instante. Finalmente, bajo su instigación, transferí todo el dinero de mi tarjeta bancaria, firmé y di mis huellas en el contrato de hipoteca. Después de que todo estuvo hecho, de repente oí una voz familiar y hermosa que reía. Levanté la vista y, para mi sorpresa, vi a Laura. Laura y el entrenador personal, Javier, estaban abrazados íntimamente. Carlos, no esperaba que fueras tan crédulo. Me acosté contigo un par de veces y acabo de estafar a todas las propiedades de tu familia. Me sentí tan bien. Laura dijo esto con gran orgullo, e incluso besó a Javier Rodríguez delante de mí. ¿Lo tenías todo planeado para engañarme? Abrí los ojos de par en par, incrédulo, con cara de asombro. Así es, no me llamo Laura. Soy Lucía. Solo me parezco a Laura y me vestí como ella para confundirte. En cuanto a Javier, ya éramos pareja. Y todos estos son actores que contraté. Debo decir que actuaron de maravilla. En ese momento, los supuestos empleados se echaron a reír, y me di cuenta de que esas armas eran en realidad accesorios, y que todo estaba diseñado así a propósito. Y no había ninguna subasta. ¿Y esas fotos de mi esposa Elena? Los registros de chat. En ese momento, no pude evitar mirar a Javier Rodríguez. Jaja, Carlos, de hecho trabajé en el gimnasio de AOFAN unos días. Mi objetivo era acercarme a tu esposa, pero es muy reservada. No pasó nada entre nosotros. Esas capturas de pantalla estaban todas retocadas con Photoshop. Pero no esperaba que lo creyeras tan fácilmente, jaja. Tras escuchar esta pregunta, Javier Rodríguez también rió con suficiencia. Al oír estas palabras, me quedé completamente atónito. Resultó que me había cegado la belleza y había perdido la razón y la serenidad, lo que me llevó a este desenlace. Me tranquilicé un momento y de repente pregunté. Lucía, Javier, quiero preguntarte, ¿también estafaste al padre de Daniel, compañero de clase de mi hijo? Al oír mi pregunta, Lucía dijo con un dejo de orgullo. Jaja, sí, eres muy listo. Sí que fuimos nosotros. Pero ¿qué importa si lo sabes ahora? Los vendimos a ti y a tu esposa, Elena, a una red de estafadores en la región X. Pronto vendrán a llevárselos. Y ahora podemos cambiar nuestras identidades y viajar por el mundo de vacaciones. Lucía y Javier Rodríguez hablaron con notable deliberación y arrogancia.
Claramente, tras haber estafado más de 10 millones, ambos estaban increíblemente felices. Al escuchar sus palabras, me burlé. ¿De verdad crees que no sufrirás represalias por hacer esto? ¿Qué demonios quieres decir? Javier Rodríguez soltó un aluvión de maldiciones al oírme decir esto, y Lucía también me miró con expresión de fastidio. En ese momento, mi esposa, Elena, se levantó de repente de la silla, con aspecto completamente serio. Sonrió y dijo: Lucía, Javier Rodríguez, no es posible que cometan un delito y aún así salgan impunes, ¿verdad? Al ver a mi esposa, Elena, ponerse de pie de repente, me quedé atónito. Obviamente, Lucía y Javier Rodríguez también estaban profundamente conmocionados. Resultó que mi esposa, Elena, había fingido beber las drogas, pero las había vomitado en secreto para colaborar con la represión policial. Justo cuando estas personas intentaban controlarnos, la puerta se abrió de golpe, revelando a un gran grupo de policías de la región X, junto con varios policías chinos y 2 miembros del personal de la embajada. No se muevan. Levanten las manos. Esta vez, frente a la policía armada, Lucía, Javier Rodríguez y las personas que contrataron quedaron atónitos. Elena y yo fuimos rescatados rápidamente, mientras que Lucía y Javier Rodríguez fueron llevados directamente a la policía. Dudo que Lucía y Javier Rodríguez pudieran imaginar que mi esposa, Elena, y yo llevábamos mucho tiempo siendo informantes de la policía. Ese día, después de que la madre de Daniel, compañero de clase de mi hijo, se suicidara cortándose las venas, la policía nos contactó para investigar. Anteriormente, el padre de Daniel había sido estafado por millones de dólares y, al no poder pagar a los usureros, se desplomó y saltó de un edificio. La policía finalmente nos dio una pista: una mujer llamada Lucía, que se hacía pasar por Laura, la ex maestra de kinder de mi hijo, para cometer el fraude. Además del padre de Daniel, quien fue el más gravemente estafado, otros 2 padres también perdieron algo de dinero, aunque no mucho. Esta vez, Lucía inesperadamente me tenía en la mira. Por suerte, la policía llegó a Elena y a mí justo a tiempo, así que seguimos sus instrucciones y les cambiamos la situación. Finalmente, unimos fuerzas directamente con la policía de la región X y desmantelamos a Lucía y Javier Rodríguez, toda la red de fraude transfronterizo. Poco después, me enteré de que Lucía y su novio, Javier Rodríguez, fueron extraditados a China. Supe que ambos fueron condenados a más de 1 década de prisión por fraude. Tras regresar a China, mi esposa, Elena, me preguntó con seriedad: Carlos, ¿de verdad te acostaste con esa tal Lucía varias noches? ¿Es cierto? Al oír esto, me horroricé de inmediato, pensando que se iba a divorciar de mí. Rompí a llorar. Para mi sorpresa, Elena parecía saberlo ya y me dijo con frialdad: te perdono por este incidente, pero si vuelves a tener una aventura con otra mujer o me engañas, sin duda me divorciaré de ti. Al escuchar las palabras de mi esposa, se me saltaron las lágrimas. Me arrodillé ante ella y le prometí repetidamente que nunca volvería a tener una aventura con otra mujer, y mucho menos a engañarla. Por último, quiero decir que cualquier mujer que se te acerque activamente tiene un propósito, así que, hombres, deben controlar la parte inferior de su cuerpo y no dejar que los impulsos arruinen su felicidad en la vida.